Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Discovery Home and Health presenta Tu cocina, tu medicina. ¿Sabías que la materia prima de muchos medicamentos puede encontrarse en la cocina de tu casa? Así es, ingredientes naturales como la sábila, el brócoli, guatila, la caléndula y miel, entre otros. Al ser combinados de manera óptima, se convierten en remedio para varias dolencias comunes, efectivos como la píldora o el jarabe, pero traídos desde el huerto. No es por nada que 400 años antes de Cristo, Hipócrates, considerado el padre de la medicina moderna, dijera: sea el alimento tu medicina y la medicina tu alimento. Acompáñanos en este maravilloso viaje alrededor de la medicina hecha en casa, descubriendo ingredientes, remedios, recetas y secretos para llevar una vida más saludable y natural. Presentado por Dr. Rojas y el Parque de la Salud. Conexión. Sintiendo mi corazón mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor. Meditación. Alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención. Tranquilo, con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirar. Bienvenidos a Conexión Vital, un espacio donde podemos dialogar y podemos seguir ampliando nuestros conocimientos en salud para que seamos nosotros, cada uno desde casa, los responsables de mantener nuestro estado de salud correctamente. Hoy en compañía de la doctora Ana Milena Coral y la doctora Jessica López, con quienes trabajamos en el Parque de la Salud de Dos Quebradas, atendiendo las consultas y atendiendo los programas que tenemos aquí incluidos, como el programa de cambio metabólico, un programa que pretende durante 7 días hacer un proceso de educación, un proceso diagnóstico y un proceso terapéutico. Además, que pretende hacer una desintoxicación del cuerpo, tema que vamos a trabajar hoy en primera instancia como algo fundamental para poder mantener nuestro estado de salud correctamente y no solo prevenir las enfermedades, sino también promover la salud. Entonces, vamos a iniciar. Doctoras, bienvenidas. Y bueno, quiero que les hablemos a los televidentes, a las personas que nos están viendo, qué es intoxicarse, cómo nos intoxicamos, ¿cierto? ¿Qué cosas hacemos en el día a día que hace que nos intoxiquemos y qué efectos tiene eso para nuestro cuerpo? Hace algunos días hablábamos en uno de los programas de Conexión Vital junto con la doctora Ana Milena y junto con la doctora Carolina Giraldo, hablábamos del programa de cambio metabólico y hablábamos de que sí, de que es un programa donde los pacientes se ingresan durante 7 días y que
hemos visto que muchas veces todos estos pacientes y todas estas personas llegan como en la búsqueda y como con el deseo de que quieren llegar a una resolución total de todos estos desequilibrios y de todas estas enfermedades que vienen desde hace muchísimos años o desde hace muy poquito tiempo, pero llegan con esa intención. Y más que llegar a esta resolución total de estas enfermedades, que ojalá que sí pueda ser así, la intención de nosotros es que ustedes aprendan, de educarlos y que nosotros podamos enseñarles, pero que también nosotros podamos aprender de ustedes, porque muchísimo, también nos dejan muchas enseñanzas a todos los pacientes, y es educarlos y que ustedes sepan y que puedan lograr mejorar todos estos desequilibrios y todas estas enfermedades, ya sea diabetes, ya sea hipertensión, ya sea una obesidad, un sobrepeso, ¿cierto? Entonces, más que llegar a esta resolución, que es la intención, que ojalá que en la medida que los pacientes puedan ir practicando y puedan realizando todas las terapias y todas las recomendaciones que se dan, como los enemas y como los ayunos, y todas estas recomendaciones que más adelante vamos a conversar un poco, entonces en la medida que puedan seguir practicándolos, pueda llegar un momento donde todos estos desequilibrios puedan llegar a mejorar. Y entonces hablábamos y decíamos que cómo podemos llegar a intoxicarnos, cómo se produce todo esto. Y es verdad que siempre, o la mayoría de las veces, es un proceso donde estamos consumiendo alimentos que lastimosamente no nos hacen bien, tenemos hábitos de vida que no son los adecuados, y son estos hábitos que de manera recurrente y de manera continua lo estamos realizando, y en cierta forma en el cuerpo, en nuestro cuerpo, internamente, se va creando un proceso como de acidez, por así decirlo, no una acidez desde la parte de que yo diga que tengo una acidez digestiva o una acidez estomacal, es que en nuestro cuerpo se empiezan a desarrollar un proceso o un medio de acidez. En esta acidez se empiezan a activar procesos de oxidación, procesos inflamatorios y todas estas células que median los procesos de inflamación. Y es esta inflamación sostenida, esta inflamación crónica de bajo grado, la que en la medida que ella se mantenga continua y se mantenga recurrente, es la que hace todos estos desequilibrios y la que hace que se desarrollen todas estas enfermedades. Yo pienso que esto básicamente es uno de los factores que nos ayudan, o que más bien hacen que nos intoxiquemos tanto y que se produzcan todos estos procesos de enfermedad. ¿Qué piensas, Doc, tú de eso? Un saludo muy especial para todos, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Como veníamos hablando, uno de los grandes problemas que tienen las personas son los procesos de intoxicación crónica. Entonces, algunos hábitos que pueden contribuir para que se produzcan estos procesos de intoxicación es, por ejemplo, la alimentación, que es algo que nosotros realizamos diariamente y que a veces no conocemos o no conocemos nuestras propias sensibilidades o alergias, y podemos estar consumiendo alimentos que produzcan intoxicaciones de manera crónica. No es lo mismo que una persona coma eventualmente un alimento que no sea saludable, pero el problema es que todos los días esté comiendo una alimentación que no esté balanceada, que esté carente de nutrientes, carentes de vitaminas, que nos incluyan adecuadas porciones de fibra, porque la fibra es una de las cosas que nos va a ayudar a desintoxicar, tanto por los minerales, las vitaminas, los nutrientes que nos aporta, como también la fibra que permite un mejor funcionamiento del intestino. El estreñimiento es una forma de intoxicación crónica. Si nosotros no vamos al baño todos los días, pues nuestro cuerpo va a estar acumulando toxinas, bacterias, muchas sustancias de desecho que no necesitamos, y estas van a generar gases que al finalizar van a terminar en nuestro torrente sanguíneo y que van a producir desequilibrios en todo nuestro cuerpo. Entonces hay personas que consultan por halitosis o mal aliento, que es este proceso de fermentación que se hace en el intestino y que genera gases y que genera este tipo de problemas en las personas que, a pesar de que tengan la dentadura bien, tienen ese problema de halitosis. Entonces, como vemos, el estreñimiento pues es una de las principales causas de intoxicación. Otros problemas es la falta de sueño. El no dormir en los horarios adecuados contribuye a que tengamos una intoxicación crónica,
porque el sueño, una de las funciones es desintoxicar, es reparar nuestro cuerpo, reconstruirlo. Con el sueño, nosotros lo que hace nuestro cuerpo es volver a construir células, volver a construir tejidos. Nosotros nos estamos construyendo y desintegrando todo el tiempo. Y este proceso de reparación se produce aproximadamente entre 10 de la noche y 2 de la mañana aproximadamente, que es un proceso donde el hígado está activo, hay hormonas que están liberándose continuamente y que ayudan a la reparación de tejidos, por ejemplo la hormona de crecimiento, que es una hormona que a los niños les permite crecer en tamaño, en músculos, en órganos, pero a los adultos nos ayuda a mantener una masa muscular. Entonces, si nosotros no dormimos en este horario, pues van a haber alteraciones en la composición corporal, es decir, va a haber una reducción de la masa muscular y puede haber un incremento en la masa grasa. Entonces, por esto es muy importante dormir temprano, a las 10, porque pues esto es lo que nos va a permitir desintoxicarnos. Otro hábito que contribuye a la intoxicación es el estar inhalando vapores o humos que sean contaminantes. En las grandes ciudades existen la contaminación ambiental por los carros o por otro tipo de contaminantes, pero también hay personas que están expuestas al humo de cigarrillo, a humos tóxicos en sus hogares, a cocinar con leña, que eso también va a producir una obstrucción, un obstáculo en el proceso de desintoxicación. Para este tema nos ayuda mucho estar en espacios al aire libre, estar cerca de árboles, de naturaleza, caminar descalzos, donde nosotros podamos recargarnos de un oxígeno saludable y pues tratar de evitar estas fuentes de contaminación que pueden afectar en el largo plazo cada vez más nuestros sistemas de desintoxicación, pues que es en este caso los pulmones. Otras formas de intoxicación es la deshidratación, porque si estamos deshidratados, nuestro cuerpo va a estar acumulando toxinas que no van a poder eliminarse y va a haber una concentración más grande de hormonas que van a hacer alteraciones en los procesos funcionales del organismo, en los procesos fisiológicos normales. Entonces, como vemos, hay muchos factores que predisponen pues también a la intoxicación física, pero también tenemos factores que nos intoxican mentalmente, emocionalmente. Estar con los estados de ánimo que son desagradables, como la tristeza, la ansiedad, el miedo, son emociones que son normales en las personas, que debemos identificarlas, conocerlas, saber cuáles son los síntomas y que nos producen, pero que debemos de tratar de gestionarlos adecuadamente. Las emociones son como mensajeros que nos llegan para actuar de determinada forma. Si estamos tristes, debemos de identificar cuál es la causa para poder solucionarla y que no estemos tristes de manera persistente, porque lo que genera alteraciones no es la emoción en sí, sino la persistencia de esta emoción en un largo tiempo y que no podamos identificar por qué nos sentimos así. Por eso en los programas que tenemos en los parques de la salud, tanto en el programa de cambio metabólico como en el de colonterapia, en Día para tu Salud, tenemos este acompañamiento psicológico de psicoterapeutas donde enfocamos nuestra atención también en resolver cuáles son los conflictos emocionales, porque eso realmente es donde se genera la mayor parte de las enfermedades. Entonces, esta intoxicación emocional, esa intoxicación mental, debemos identificar las fuentes, porque hay intoxicaciones externas, el estar viendo noticias todo el tiempo que nos generan estrés, miedo, ansiedad, pues nos va a generar unos cambios químicos en nuestro cuerpo que nos van a alterar. Y también está la intoxicación interna, estar pensando desenlaces catastróficos que tal vez nunca van a pasar. Entonces es estar pendiente de ese tipo de intoxicación que también nos van a afectar en la salud. Solamente agregar allí que nosotros no solamente nos tenemos que intoxicar por lo que entra a nuestro cuerpo por la boca o por la mente, como dice la doctora Ana Milena, sino que también muchas veces esas cremas, los champús, los elementos que estamos usando o con lo que limpiamos en la casa, es decir, todos estos elementos que utilizamos muchas veces para la salud de la piel, el cuerpo, traen dentro de sí múltiples y múltiples químicos y sustancias adicionales que penetran en nuestro cuerpo, llegan a la circulación y van a intoxicarnos. Como tal, en nuestro cuerpo, a nivel hepático, a nivel del hígado, tenemos muchos mecanismos de desintoxicación y eso, acompañado de nuestros órganos,
de excreción, como por la materia fecal, por la bilis, incluso por el sudor, etcétera, logramos hacer un proceso de desintoxicación. Evidentemente, cuando superamos el ingreso de toxinas y no tenemos unos sistemas de desintoxicación adecuados, es cuando estos restos, estas cosas que están de más, empiezan a hacer los efectos y empiezan a asentarse en los diferentes órganos, quedarse allí y empezar a generar todos los procesos metabólicos y fisiológicos que nos van llevando a un proceso de enfermedad. Para poder generar una desintoxicación adecuada, ya hemos hablado algunas cosas acá. Hemos hablado de la importancia, por ejemplo, de mantener un adecuado hábito intestinal, que por lo menos vayamos al baño todos los días, que por lo menos tengamos una adecuada ingesta de agua, que durmamos temprano, ¿cierto? Ojalá a las 10 de la mañana, 10 de la noche, para poder tener todos estos procesos de desintoxicación de forma adecuada. Pero quiero que en casa empiecen, saquemos libreta porque vamos a profundizar un poco más. Y además queremos contarles cómo en nuestros programas del Parque de la Salud tenemos como un factor importantísimo la desintoxicación, porque como nos ha dicho muchas veces el doctor Jorge Enrique Rojas, uno no trapea la casa antes de barrerla. Uno primero saca lo que nos sirve ahí para poder hacer el trabajo. Cualquier proceso que nosotros tengamos que busque reparar las funciones de nuestro cuerpo debe empezar por un proceso de desintoxicación y de drenaje de las cosas que no nos sirven tanto. Recordar que nuestro cuerpo lo que hace con las toxinas es volverlas cada vez más solubles, es decir, que se puedan disolver como en agua o en la bilis o en la orina o en la materia fecal para que pueda salir, porque las toxinas cuando entran son muy difíciles de manejar para el cuerpo. Él no logra sacarlas así como así. Tienen que pasar algunas cosas a nivel del hígado, a nivel del cuerpo, para que eso pueda excretarse. Vamos a continuar hablando un poco del tema de desintoxicación. Queremos además hablar del ayuno como una herramienta de desintoxicación maravillosa y que también tiene otras funciones que queremos ampliar. Por eso los invito a que estén muy atentos y no se pierdan después de estos cortes comerciales para que sigamos hablando de desintoxicación y ayuno. Conexión, conexión, conexión. Continuando con Conexión Vital, hablando un poco de todo lo que es el metabolismo y todos los cambios que podemos realizar para tener una buena mejora en nuestra salud, hablaba el doctor Juan Esteban de que uno de los factores supremamente importantes y que es una de las herramientas que usamos muchísimos acá en los parques de la salud, tanto acá en Dos Quebradas como en Manizales, en Cali, en Bogotá, y en la televisión y en las redes sociales ustedes ven que el doctor Jorge Enrique y cada uno de los profesionales siempre hace mucho énfasis en lo que es el ayuno. Y es que el ayuno nos aporta tantos beneficios y no se trata como muchas personas a veces lo practican, no es que comamos menos, no se trata de calorías que muchas veces dicen, aunque en algunas oportunidades, como dice la doctora Ana Milena, a veces las calorías son importantes, pero en el caso del ayuno no es comer menos, simplemente es comer menos seguido, por así decirlo. Ya ahorita el doctor Juan nos habla mejor de esta parte, pero se trata más bien es que de mantener como apagado o mantener en reposo algunos sensores nutricionales, por así decirlo, como es la insulina y como es la glucosa. Entonces, por eso es tan importante el ayuno, sobre todo en estos casos de resistencia a la insulina, de diabetes y pues porque lo que queremos es mantener apagados estos sensores. Entonces, hay pacientes que, por ejemplo, me han dicho, pues yo hoy ayuné, yo hoy me tomé un café con leche, yo voy a almorzar una sopita, un caldito con verduras y como una galletica de en la noche con chocolate. Y es precisamente lo que no queremos. Lo que no queremos en el ayuno es que se produzcan estas alzas o estos picos de insulina y de glucosa para que se llegue a un total equilibrio. Entonces, además que ayer
estuve también leyendo un poquito sobre el ayuno y hablaba que no solamente hacer ayuno es precisamente en cuanto a la alimentación, porque es muy, muy importante esto, pero también es ayunar sobre todo en algunos aspectos emocionales. Podemos, por ejemplo, ayunar y no decir malas palabras, ayunar. Hoy, por ejemplo, yo decidí ayunar y no voy a criticar, hoy no voy a tener pensamientos negativos, hoy no voy a pensar, son como esas cositas que podemos hacer también emocionalmente, que como bien lo decía la doctora Ana Milena, es todos estos factores que en complemento, lo que son las emociones, lo que es la actividad física, lo que es la alimentación, son todos estos factores, incluyendo la parte emocional, que es sumamente importante, entonces lo que complementa y lo que nos hace mantener un equilibrio. Entonces el ayuno también nos invita a que emocionalmente también podamos hacer estas prácticas, que me parece que también es muy, muy bonita. Jamás vamos a recomendar nosotros que ayune una persona que aún no sepa comer. Si todavía comemos, como explicó la doctora Jessica, ¿cierto? Una galletica porque es que no tengo hambre, tengo es como fatiga, o me levanto y me tomo un café con aguapanela y leche y después me como el pan y la arepa, pues yo no le voy a decir ayune. ¿Yo qué voy a hacer primero? Cambie los hábitos para después pensar en ayuno, porque ayunar, ya hablamos, sirve para desintoxicar, que es, digamos, lo que estamos hablando en este programa principalmente, pero ayunar es una herramienta maravillosa que de hecho evolutivamente el ser humano viene con ella, porque antes no era tan fácil como ir a la tienda de la esquina para comprar la comida, era lo que había, y si la estación nos dañaba lo que estábamos cosechando, pues ayune y aliméntese a punta de fruticas o granitos o lo que haya por allí. Entonces nuestro cuerpo ha evolucionado para eso, y de hecho hay efectos tan benéficos como, por ejemplo, después de un tiempo predeterminado, producir células madre que pues ayuden al tema de regeneración y crecimiento de nuestros tejidos. O por ejemplo, no solamente la reducción en la insulina, sino la reducción también en todos los efectos proinflamatorios que pueda tener nuestro cuerpo. Entonces, hay que decir que por lo menos hay un ayuno que recomendamos para ustedes en su casa siempre, y es un ayuno mínimo de 12 horas. Es decir, si tú comiste a las 7 de la noche, mínimo hasta las 7 de la mañana, no debería haber más comida. Eso es lo mínimo. Ya cuando hablamos de otros tipos de ayunos, por ejemplo, cuando ayunamos 16 horas y comemos las comidas del día en 8 horas, o en menos, en 4 horas, o solo una comida, siempre será necesario un apoyo de un profesional plenamente capacitado, porque depende del interés de cada persona, depende del objetivo de cada persona y lo que se quiera conseguir. Aparte del ayuno, tenemos otras herramientas, doctora Ana Milena, para poder desintoxicarnos. ¿Qué otras cosas les podemos aportar a los televidentes? En el ayuno es muy importante que sea un ayuno consciente, es decir, que la persona sepa lo que está haciendo, de que por qué lo está haciendo, que ponga su intención en ello, que no sea como tal la intención de adelgazar o de bajar de peso, sino que esté consciente de que está haciendo una desintoxicación y de que lo está haciendo en forma de agradecimiento a su cuerpo por cumplir tantas funciones cada día. Y en ese ayuno es una cosa importante en la desintoxicación, y no solamente en el ayuno, sino todo el tiempo, es el consumo del agua, de consumir agua, porque muchas personas no se hidratan con agua, sino que se están hidratando con jugos de frutas, que realmente tienen una gran carga de glucosa que no es buena para nuestro organismo, o se hidratan con gaseosas, con aguas saborizadas, con otro tipo de líquidos que realmente no nos van a aportar este efecto que nos brinda el agua, y realmente es importante para mantener la salud de nuestra piel, de nuestro tracto gastrointestinal, de todas las funciones corporales. Realmente pues el consumo de agua es importante y depende de cada persona de acuerdo a la actividad que realicen diariamente, de acuerdo al ejercicio que realicen, las condiciones atmosféricas, climáticas, si está haciendo mucho calor, si está haciendo mucho frío, todo eso debemos adaptarnos en el consumo de agua. El ejercicio también es una forma de desintoxicación, porque estamos liberándonos de toxinas, utilizando reservas de grasas o de glucógeno que se deben movilizar para que estemos constantemente con un metabolismo activo. Y también es una forma de desintoxicación desde la parte respiratoria, porque vamos a aumentar nuestra frecuencia respiratoria, vamos a hacer inhalaciones más profundas, respiraciones más intensas, que esto también permite
liberarnos de toxinas acumuladas en el torrente sanguíneo. Hay personas que nosotros vemos en consulta que no respiran bien, que son respiraciones muy superficiales, muy cortas, que solamente el aire les entra hasta el pecho. Entonces esta es una forma de desintoxicar, no solamente respirar durante el ejercicio, sino hacer respiraciones conscientes a lo largo del día, a lo largo de cuando nos sintamos estresados. Hacer una respiración profunda nos va a liberar de ese estrés y nos va a desintoxicar tanto desde la parte de nuestros gases corporales y también desde la parte emocional, porque nos permite tener una conciencia un poco más tranquila, nos permite ver las cosas de una manera más clara. Entonces la respiración es una forma de desintoxicación y bueno, hay otras formas terapéuticas de respiración que también podemos aprender en los programas, pero que ya requieren de una supervisión de un profesional que sea experto en este tema. Otra forma de desintoxicación son los baños turcos, porque a través de ellos podemos liberar los poros, sustancias que quedan acumuladas ahí. También la parte respiratoria se beneficia de estos procesos de baños turcos. Pienso también que los baños fríos son una forma de desintoxicación porque nos están liberando, por ejemplo, las mitocondrias, que son estructuras de la célula que producen energía, van a estar más activas. Entonces, al estar más activas, van a activar el metabolismo y además que tiene otras funciones a nivel mental y cognitivo. La otra forma de desintoxicación es el consumo de verduras. Yo pienso que ese es el principal cambio que se debe hacer en la alimentación, el primero que debemos hacer, porque si estamos comiendo verduras, sobre todo las de hoja verde y que sean variadas, es decir, apio, espinaca, kale, rúgula, que son realmente económicas, fáciles de conseguir y que debemos de incluirlas en la dieta por los grandes vitaminas que nos aportan. Eso lo que hace es que no tengamos hambre, no tengamos como esas ganas de estar comiendo todo el tiempo, sino que esa fibra permite que haya una mayor saciedad, que nuestro cuerpo esté nutrido. Entonces pienso que el incluir verduras en la alimentación es el primer cambio en cuanto a la alimentación que podemos hacer. Y esta fibra ayuda a limpiar a nuestro cuerpo de diferentes toxinas. Ya cuando nosotros vemos a los pacientes en la consulta podemos establecer métodos de desintoxicación individualizado de acuerdo a sus características, a los síntomas que tenga, a sus necesidades, también a la disponibilidad de tiempo que tenga. Por ejemplo, son muy útiles los enemas que los hacemos dentro del programa, enemas de café o de caléndula o de manzanilla, dependiendo de cada persona. Y eso lo pueden hacer en sus casas. Realmente es un procedimiento muy sencillo. Hay personas que lo hacen semanalmente y realmente esto constituye un gran proceso de desintoxicación. Pero también tenemos otros métodos de desintoxicación personalizados que ya son con algunos tipos de medicamentos, nutrientes específicos, y pues esto realmente hay una gran gama de posibilidades. Lo importante en la desintoxicación es mantener nuestro sistema de desintoxicación intacto, porque nosotros ya tenemos un sistema, pues nuestro organismo ha sido dotado de este sistema de desintoxicación y lo que tenemos es que cuidarlo, evitando pues al máximo toxinas que sean evitables. Como dijo la doctora Ana Milena, realmente se trata acá de llegar a un balance, de hacer las cosas que nos ayuden a desintoxicar nuestro cuerpo, a limpiar esta casa que habitamos y evitar al máximo pues todas estas sustancias que nos puedan generar los problemas. Cuando llegamos a un balance de la desintoxicación que sea mejor que la intoxicación, podemos tener un cuerpo adecuado. Muchas veces lo que ocurre es que ya hemos saturado esos sistemas de desintoxicación y es necesario aumentarlos mediante, por ejemplo, estas herramientas terapéuticas que hablaba la doctora Ana Milena, que nos permite mejorar nuestros sistemas de salud. La alimentación, entonces, definitivamente es una de las fuentes más importantes de intoxicación y será necesario que hagamos cambios en ellas. El más importante, el tema de verduras, pero adicionalmente no ingiramos las cosas que nos generan esta intoxicación. Yo siempre les digo, revisemos los ingredientes de los productos que siempre están o en la parte de atrás o por ahí escondido, porque generalmente nos lo esconden. Aquí es importante hacer una diferencia entre alimento y producto.
porque un producto es algo que nos vendan en paquete, que viene procesado y que generalmente no nos va a nutrir. Un alimento nos nutre, ¿cierto? Un alimento serán las verduras, las frutas, los productos, las proteínas, por ejemplo, animales o vegetales, los granos, son cosas naturales, pero no podemos pensar que un alimento es no sé, una galletica de paquetico. Pero el tema, y por eso los invito a que hagan este ejercicio en casa, cojan cualquier producto, cualquier paquetico que tengan en casa y busquen los ingredientes. Y miren qué tantos de esos ingredientes siquiera conocen o son capaces de leer. Porque nos meten conservantes, colorantes, aditivos, aceites vegetales procesados y muchas otras sustancias que son los encargados de entrar, y como nuestro cuerpo no sabe cómo manejarlos, no los va a absorber porque no tenemos las herramientas para eso, lo único que le resta es mandar todo eso al hígado o bueno, depositarse en alguno de los órganos y que allí tenga que ser manejado. Pero si tenemos ese sistema de desintoxicación pues mal habituado, se va a mantener allí y no vamos a poder cambiarlo. Por eso, dentro del programa de cambio metabólico, de limpieza de colon con recambio de flora intestinal, fin de semana para tu salud, siempre, siempre, siempre una de las herramientas importantes que tenemos son los procesos de desintoxicación, con sueroterapias, con enemas, con irrigaciones de colon, con baños a sol, baños turco, geoterapia y muchas otras terapias que busquen profundizar en estos procesos de desintoxicación. No se pierdan de las siguientes recomendaciones que vamos a dar y por ahora vamos a estos cortes comerciales y ya volvemos. Conexión, conexión. Muchas personas me preguntan, y bueno, es muy común en la consulta y también en las preguntas que nos dejan en Facebook y en redes sociales, es que es mejor si tomar batidos o comer ensaladas o comer verduras o cómo se preparan los batidos. En este punto yo pienso que es muy individualizado. Hay cosas que nosotros hemos llegado como a un consenso y es evitar los batidos de frutas, sobre todo cuando se mezclan varias frutas en un solo batido porque realmente tienen una carga glicémica que no va a contribuir en el metabolismo de esas sustancias y lo que vamos a hacer es un aumento del azúcar y sobre todo si se consumen comúnmente, frecuentemente. En cuanto a consumir verduras o batidos, depende de cada persona. Hay personas que están iniciando a consumir vegetales, verduras. Yo pienso que hay personas que se benefician de iniciar en este mundo de las verduras, como a conocer los sabores y todo eso a partir de los batidos. Pero pienso que hay unos beneficios extra de comerlos en ensaladas, de masticarlos, porque al masticarlos las verduras ya se inicia un proceso digestivo desde la boca. Al masticar el estómago va produciendo sus jugos gástricos, todo el sistema gastrointestinal se va activando para generar estos procesos y tenemos que comprender que nuestro sistema digestivo empieza desde la boca, entonces es muy importante el aprender poco a poco a comer estas verduras. Muchas personas dicen es que mis hijos no quieren comer verdura. Realmente pues es un poco complicado en los niños, incluso en los adultos comer verduras, pero es importante reconocer que para incorporar los vegetales hay que comerlos al menos 10 veces y en 10 diferentes preparaciones para que una persona pueda tolerarlos adecuadamente, que el sabor les resulte agradable. Otra cosa importante es que si los niños están acostumbrados a comer helados, dulces, postres, pues los vegetales no les van a hacer ricos para ellos. Entonces es muy importante limitar este consumo de alimentos para que se puedan tolerar estos sabores y enseñarles a los niños desde la parte de los nutrientes, y nosotros también como adultos debemos enfocarnos en que lo que estamos comiendo es más que por sabor, más que por gusto, por placer, es por el placer de nutrir nuestro cuerpo, de darle lo que nosotros necesitamos. En mi Instagram, doctora Milena Coral, pueden encontrar algunas recetas de batidos, pero estos batidos generalmente son con verduras. Uno de los más importantes es el apio. El apio es uno de los vegetales que nos ayuda a desintoxicar y a reducir los niveles de estrés por sus componentes que él nos brinda y los minerales también que nos aporta. En cuanto a los batidos, importante,
evitar la mezcla de 2 o más frutas. Esto es una de las cosas fundamentales. Y en las ensaladas preferir, cuando son frutas, preferir que solamente sea un ingrediente, que no hayan muchas frutas de muchos sabores, o que al menos esto no sea lo más frecuente para evitar esta carga glicémica. Una de las cosas que a mis pacientes les ha ayudado para el control del apetito es el consumo de una porción moderada de fresas con una porción de una cucharada de chía remojada en agua, porque eso lo que hace es aumentar esta fibra en nuestro estómago y reducir esta hormona que nos genera hambre, que nos genera pues las ganas de comer. Y es muy importante en los ayunos identificar cuáles son los síntomas del hambre. Hay personas que yo les pregunto, ¿cuáles son tus síntomas de hambre? Y la persona no puede reconocer porque nunca siente hambre, porque todo el tiempo está comiendo. Entonces es importante identificar qué síntoma es el que me indica que ya debo comer, porque ya ha pasado un tiempo prudencial en donde mi cuerpo me está pidiendo alimentos. Durante el ayuno podemos hacer esta observación. Entonces algunos síntomas son como el dolor en la parte de arriba del estómago, dolor de cabeza, mal genio, aburrimiento, frío, bostezos. Entonces cada persona pues va a tener sus síntomas diferentes en el hambre. Una recomendación muy valiosa es: respiremos por la nariz en el día, pero para garantizar que lo hagamos en la noche, usando una cinta que puede ser micropore o puede ser kiniotape, que son las cintas que usan los deportistas como de colores en las articulaciones. Podemos poner una cinta en la boca cubriendo, que garantice que toda la noche estemos respirando por la nariz. Y entonces no solo roncaremos menos o no roncaremos, sino que podremos activar todos los procesos de desintoxicación. En cuanto a los enemas, el enema de café tal vez es uno de los más importantes para esto, porque al entrar directamente en contacto con nuestra zona del hígado, vamos a activar algunas sustancias que van a contribuir a los procesos de desintoxicación, lo que llamamos los senderos de biotransformación, como por ejemplo el glutatión. Recuerden que, por ejemplo, les doy un ejemplo, con solo consumir una pastica de acetaminofén, con solo una, gastamos todo el glutatión de nuestro hígado para un día. Entonces, qué importante, por ejemplo, que con ese tipo de herramientas como el enema, entonces para las personas que toman alcohol o que han tomado agua, panela y jugos de fruta toda la vida, podamos hacer estos enemas con café que llegan directamente al hígado y activan estas sustancias que nos ayudan a desintoxicar. Doctora Jessica, ¿qué otras recomendaciones podemos dar? Agregando un poco, doctor, complementando, hace unos días tuve una paciente que tiene muchísimo que ver con lo que ustedes están diciendo, y es que era una paciente que explicaba que ella tiene unos hábitos excepcionales, ella come bien, sabe bien cómo manejar las verduras, las proteínas, las grasas, se alimentaba sumamente bien, hacía actividades físicas 6 días a la semana, o sea, de manera muy, muy recurrente y muy, muy perfecta. Pero entonces la paciente me decía, ¿por qué si yo lo hago tan perfectamente? Porque sé comer, porque sé tener hábitos saludables, ¿por qué no logro bajar de peso? Y entonces era esto lo que tenía la paciente, en que se estaba enfocando tanto en que no bajaba de peso, en lugar de enfocarse más en que está más flexible, en que ya no tenía algún dolor que de pronto se le estaba presentando, en que estaba teniendo muy buenos hábitos de vida saludable. No se enfocaba tanto en eso, sino en esto malo que le estaba ocurriendo. Y es lo que tú estás diciendo, de todas estas sustancias que se pueden generar cuando tenemos un nivel de estrés, un nivel de ansiedad y los estados de ánimo, todas estas sustancias que se empiezan a incrementar y empiezan a producirse en el cuerpo, como por ejemplo el cortisol, que es tan importante, y por eso es tan importante el consumir el zumo de apio, ¿verdad?, para disminuir estos niveles de cortisol. Y es que es verdad que la alimentación tiene muchísimo que ver, y yo creo que es la herramienta principal y lo que más nos intoxica, pero también estos niveles de cortisol que estaba teniendo esta paciente, este estrés que ella estaba manejando, no permitía que ella, pues el cortisol es muy importante a nivel emocional, pero cuando hay tanta producción de este cortisol a nivel del sistema digestivo, ¿qué pasa? Es que cuando él está tan alto, no hay una producción adecuada de moco, ¿cierto?, en el sistema digestivo. Cuando no hay una adecuada producción, entonces ocurre lo que muchas veces llamamos que es la disbiosis intestinal. Ahora, ¿qué pasa con la disbiosis? Que si han escuchado seguramente que como erróneamente le decimos una flora intestinal, no es una flora intestinal, sino que es
se llama microbiota porque son bacterias, porque son hongos y son parásitos que viven con nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando hay tantos niveles de cortisol en nuestro cuerpo, no hay una adecuada producción de moco, por lo tanto no hay una adecuada microbiota, y esta microbiota, cuando disminuye, entonces disminuye mucho nuestro sistema inmunológico y se sigue produciendo todo esto que estábamos hablando de esta inflamación crónica, de estos procesos inflamatorios que se están produciendo continuamente en el cuerpo. Por eso es tan importante practicar los ayunos, practicar los enemas de café, como bien lo explicaba el doctor Juan Esteban, realizar o consumir este zumo de apio, son muy importantes, y qué bien sería, como siempre lo ha dicho el doctor Jorge Enrique, y es que todos estos procesos de desintoxicación, que es verdad que lo podemos hacer durante una consulta, lo podemos hacer durante los programas que realizamos en los parques de la salud, pero también los podemos hacer en casa y de manera gradual, y que ojalá que todos estos procesos de desintoxicación lo volvamos partes de nosotros. Así como cuando despertamos, que meditamos, algunos oramos, pero que también nos cepillamos y estamos pendientes de enfocarnos en escoger la ropa, en mirar y prepararnos para el día a día, que también todos estos procesos de desintoxicación, que son supremamente sencillos, que son muy simples, podamos hacerlos partes de nuestro día a día y que podamos hacerlo de manera automática, como si fuese parte de nosotros. En el programa de cambio metabólico, una de las primeras cosas que realizamos son los procesos de desintoxicación, y la doctora Jessica mencionó algo muy interesante: esos pacientes que hacen todo bien pero no logran bajar de peso. Y uno de los problemas recurrentes es definitivamente el tener los niveles de cortisol elevado, pero hay algo más que quiero que sepan, y es que muchas veces nuestro cuerpo, al ingresar esas toxinas, esas cosas que nos intoxican, tiene que ponerlas en alguna parte, porque no lo puede dejar en órganos, porque nos va a generar enfermedad. Entonces, como mecanismo de defensa, muchas veces lo que se hace es poner esas toxinas en todas las celulitas de la grasa, y entonces nuestro cuerpo no podrá quemar grasa, porque si quema grasa, lo que va a pasar es que esas toxinas se liberarán y fácilmente se distribuirán por el cuerpo y generarán enfermedad. Por eso, lo primero que hacemos en los procesos de disminución de peso es desintoxicar nuestro cuerpo, para que al momento de quemar la grasa, que recuerden que quemar grasa no es ponerse un plástico e ir a hacer elíptica un montón de tiempo. Quemar grasa es utilizarla como energía. Entonces, cuando vamos a hacer eso, si esto está lleno de toxinas, lo que va a ocurrir es que con facilidad se van a distribuir por el cuerpo y nos van a generar todos los procesos de enfermedad que queremos evitar. Ya después de hacer ese proceso de desintoxicación, podemos empezar con toda la consulta. Entonces, ahí me dicen, ¿cada cuánto me desintoxico? Yo les hago este ejemplo sencillo. Si ustedes están en su casa y hacen una fiesta, pues tienen que limpiar la casa, ¿cierto? Si hacen fiesta 2-3 veces por semana, pues limpien la casa 2-3 veces por semana. Si usted se alimenta bien, duerme bien, no se echa vainas en el cuerpo que pues penetren y que además nos intoxiquen, pensamos bien, no estamos pegados de las noticias, de las redes sociales, y nos cuidamos adecuadamente, pues nos desintoxicamos una vez al mes, una vez por semana, dependiendo de cada persona. Pero si usted con frecuencia está comiendo ultraprocesados, perros, hamburguesas, pizzas, panaderías, alimentos de paqueticos, pues qué tanto estamos haciendo fiesta aquí en la casa y tendremos que limpiarlo, ¿cierto? Entonces, darle más importancia a eso y siempre dejarse asesorar en una consulta médica adecuada con un profesional que tenga las herramientas para contribuir en este proceso de desintoxicación, y que así, en compañía del médico, se tomen las mejores decisiones para contribuir en su estado de salud. Doctora Ana Milena, últimas recomendaciones para las personas en casa. Bueno, es muy importante instaurar rutinas, la instauración de rutinas diarias para poder tener una vida tranquila, regular. Digamos, una rutina que fácilmente se podría instaurar en la vida cotidiana es levantarse temprano, más o menos a las 5 de la mañana, cuando aún no ha salido el sol. A las 5 de la mañana levantarse, hacer un estiramiento, hacer un ejercicio aeróbico que puede durar 20 minutos, 15 minutos en casa. Si no tienen la posibilidad de elíptica o de correr, pues hay ejercicios que son más funcionales, como unas sentadillas o hacer planchas, que esto van a incrementar nuestra frecuencia cardíaca, nuestra frecuencia respiratoria, y nos van a permitir activarnos en el día. Ya después de hacer esta rutina, darnos una ducha de agua fría.
Al hacer esta ducha de agua fría también vamos a activar muchos receptores, muchos mecanismos que nos ayudan a funcionar muy bien nuestro cuerpo. Posterior a eso, tomar un vasito con agua de chía, una porción de fruta más adelante, hacer un desayuno que incluya proteína, que puede ser huevo o puede ser germinados para las personas que les gusta una dieta vegetariana. En el posterior al día, pues las personas que trabajan pueden irse a sus trabajos o pueden hacer sus tareas en el hogar, y en el almuerzo también hacer un almuerzo que incluye una buena porción de ensalada. Si desean pueden incluir una porción pequeña de vegetales al vapor o vegetales salteados, y que estas dos ensaladas nos constituyen los carbohidratos, una porción de proteína, preferiblemente de carne blanca, pollo o pescado, y si desean una pequeña porción de carbohidrato, que es recomendable una que sea de bajo índice glicémico y que nos aporte una buena porción de proteínas, como podrían ser lentejas o un poquito de frijol o arroz integral en una pequeña cantidad. Y en la media tarde estarse hidratando, tomando líquidos. Pueden tomar nuevamente una porción de frutas para las personas que quieren, que desean, eso depende de cada persona, o no, o esperar hasta al finalizar la noche, en la tarde, antes de las 7 de la noche, tipo 6 de la tarde, hacer una comida similar a la del almuerzo. Y esta es una rutina que se puede hacer fácilmente en casa por todos, que es económica y que nos permite mantenernos desintoxicados. Muchas herramientas para limpiar nuestro cuerpo, para desintoxicarnos, pero definitivamente lo mejor será siempre obtener una asesoría adecuada de parte de un profesional. Por eso los invitamos a que sean partícipes de nuestros programas en los Parques de la Salud. Programa Cambio Metabólico o diabetes, obesidad, hipertensión, problemas metabólicos, limpieza de colon con recambio de flora intestinal y todos los programas adicionales que tenemos en el parque. Les agradecemos inmensamente por haber estado en esta versión nueva de Conexión Vital, y nos vemos en una próxima oportunidad para seguir ampliando los conocimientos en salud, seguir educándonos, siendo más felices, más tranquilos y vivir más en paz. Gracias. Conexión, conexión, conexión.